nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No me dejes caer en la tentación, y líbrame de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal? Buen día nuevamente. Hoy quiero hablarles con respecto a una objeción más de los hermanos separados hacia nosotros, que es el bautismo. ¿Sí? El bautismo sabemos que es el primer sacramento que nos da entrada, que son los tres sacramentos de iniciación cristiana, que es el bautismo, confirmación, Eucaristía, que los podemos sustentar en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Nada más como referencia. Ahora, aquí quiero hacer tres preguntas con respecto a nuestros hermanos separados, que son muy literales, y yo creo que ustedes se han dado cuenta en ese sentido. Tres preguntas que no vienen en las Sagradas Escrituras. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son esas tres preguntas que no vienen en las Sagradas Escrituras? No hay una cita bíblica donde se diga que el niño no puede ser bautizado de niño. Tampoco hay otra cita bíblica donde diga que exclusivamente los adultos tengan que ser bautizados. Pero tampoco hay otra cita bíblica donde se diga que solamente los niños que hayan tomado conciencia y tengan uso de razón para poder recibir el bautismo. No hay esas tres preguntas, aclaro y se los reitero a ustedes en este momento. Ahora, ¿qué bautismos pueden ser válidos? Hablando de los protestantes. Hablando de los protestantes, el bautismo que no es válido en teoría sería el de los mormones y el de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la doctrina de los testigos de Jehová, como no creen en la Santísima Trinidad, por esa simple razón su bautismo no es válido, ¿sí? No es válido. En el caso de los mormones, el argumentar o decir en su doctrina que nuestro Señor Jesucristo y Satanás son primos, eso es lo que ellos argumentan, no es válido, ¿sí? No es válido. Ahora, como dice San Pablo a través de Efesios capítulo 4, versículos 5 y siguientes, que dice que una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor, hay un solo bautismo. Si tú te bautizaste como católico y posteriormente te haces protestante y te quieres volver a rebautizar, no es válido, eso ya es una farsa, ¿sí? Para que lo tengas en cuenta. Y si el testigo de Jehová regresa a la Iglesia Católica, sí es válido su bautismo, que lo haga, porque no estuvo bautizado, aunque en teoría el teatro que hicieron en bautizarlo, no es correcto, ¿sí? En el caso de los evangélicos, bautistas, pentecostales, a excepción de los mormones, su bautismo es válido porque la forma en que lo administran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese sentido, es válido su bautismo, ¿sí? Por la simple razón de que hay libertad de culto. Por esa simple razón es lo que les da a ellos la validez en cuanto a sacramento del bautismo. Nada más, ¿sí? Porque los demás sacramentos que tengan los hermanos separados no tienen validez más que el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo, en el orden que se presenta el bautismo, quien lo tiene que administrar en primer grado es el ministro ordinario, que es el sacerdote. En segundo término lo puede hacer el ministro extraordinario. ¿Por qué ministro? Debemos entender que la palabra ministro significa servidor. Cualquier persona que sirve a su hermano y lo bautiza en cuestión muerte, ese se convierte en un ministro extraordinario, porque fue extraordinario al sacerdote. Por eso en ese sentido es válido, ¿sí? Porque hay libertad de culto y es lo que lo respalda al protestante en ese sentido. Pero aclaro, en algunos grupos de protestantes es válido, no en todos es válido, ¿sí? Ahora sí ya vamos a dar lectura aquí en las Sagradas Escrituras, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1, porque aquí vamos a ver en Primera de Corintios, ¿sí? En Primera de Corintios 10:1, porque aquí vemos que ya había una prefiguración, un simbolismo desde el Antiguo Testamento que se va a dar ya en el Nuevo, ¿sí?
El bautismo nació en el Nuevo Testamento, pero como todo es palabra de Dios y vemos que está conectado Antiguo y Nuevo Testamento, para que ustedes lo tomen en cuenta en este sentido. Primera de Corintios 10:1. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, pues del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés, palabra de Dios. Hasta ahí le voy a dejar. No quiere decir que Moisés los haya bautizado, simplemente Moisés fue el que los atravesó. Esto nos narra de cuando estuvieron esclavizados en Egipto, ¿sí? Estuvieron esclavizados en Egipto, entonces Moisés cumplió esa misión de atravesarlos. A eso se refiere y eso simbolizaba ya el bautismo, ¿sí? Como les digo, es un simbolismo, una prefiguración de lo que se iba a dar ya en el Nuevo Testamento. Y vamos a irnos a Gálatas 3:27 para que aquí vemos qué recibimos nosotros a través de nuestro bautismo. Todos, aquí es ese todos haciendo referencia, alusión a lo que leímos en 1 de Corintios 10:1. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús, y ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Palabra de Dios. Aquí claramente nos dice San Pablo a través de los Gálatas que fuimos revestidos de Cristo, que somos herederos del reino de Dios, pero también recibimos la promesa, que es el Espíritu Santo. Esto es lo que recibimos nosotros a través de nuestro bautismo, ¿sí? Por eso he ahí la importancia de bautizarnos de infantes, ¿sí? Para no privarnos de ser herederos, para revestirnos de Cristo lo más pronto posible y recibir también la promesa que es el Espíritu Santo, ¿sí? En ese sentido, así queda en esto. Nos vamos a ir a Marcos capítulo 1, Marcos 1, versículo 9, Marcos 1, versículo 9, para que veamos ahí qué pasó en ese sentido. Aquí se nos narra que Bautista bautizó a Jesús. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos, el Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma, mientras se escuchaban estas palabras del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Palabra de Dios. Entonces, claramente aquí nos damos cuenta, Jesús recibió el Espíritu Santo, Jesús fue bautizado por Juan. Yo me pregunto y yo me contesto, Jesús no necesitaba ser bautizado, aquí Jesús se bautizó para darnos ejemplo, para asemejarse a los pecadores. Por otro sentido, Jesús recibió el Espíritu Santo fuera del agua, ¿sí? Por eso la doctrina de la Iglesia Católica, cuando somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo después de recibir el agua, como aquí lo hizo San Juan, ¿sí? Entonces, una enseñanza más, una prueba más, que el sacramento del bautismo, como lo presenta la Iglesia Católica y como fue desde tiempo atrás, es una prueba sustentable de que la Iglesia Católica, de acuerdo al bautismo, es como lo tiene, como lo manifiesta desde aquí, desde San Juan, como nos narra aquí Marcos, así también lo hace la Iglesia Católica. Nos vamos a ir a Juan 3, 5 y 6, porque aquí en Juan 3, 5 y 6 vamos a ver que es Jesús que tiene una charla con Nicodemo, un fariseo, un estudioso de la ley, y vemos aquí lo que Jesús le advierte a Nicodemo. Juan 3, 5 y 6, Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí claramente nos dice que es una exigencia el bautismo para nuestra propia salvación, ¿sí? Aquí en este sentido yo hago una crítica constructiva hacia los hermanos separados. ¿Por qué tentar a nuestro Señor en dejar que tu hijo sea bautizado cuando tenga 7, 10, 11, 20 años? Yo te pregunto,
el nacer, el despertar, el ver la luz día a día es un milagro que Él nos concede a quien Él quiere. ¿Sí? A quien Él quiere. Tu hijo no es hijo de Dios, es una criatura de Dios, porque mientras no reciba el bautismo, no pertenece al pueblo de Dios, no es revestido de Cristo, no ha recibido la promesa. Entonces, el hecho de que tú no bautices a tu hijo pequeño o lo más pronto posible, de alguna manera es tentar a nuestro Señor Jesucristo. Él fue bautizado grande, sí. Fue bautizado grande porque así tenía que ser. Bautista en Lucas 1:39 al 45, cuando visita a su prima, Nuestra Señora visita a su prima Santa Isabel, que quedó llena del Espíritu Santo, ya estaba embarazada Santa Isabel, ya tenía 6 meses María Isabel, ¿sí? Yo me pregunto, ¿por qué Jesús no fue bautizado de chiquito? Simplemente porque un niño de 6 años, un niño de 6 meses, no podía bautizar a un recién nacido. Por esa simple razón es que Jesús no fue bautizado grande. El bautismo, como repito, se dio en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Y el único que bautizaba en aquel tiempo era Juan Bautista, ¿sí? Como una referencia. Bautista, para aquel que no sabía que pensaban que Bautista era su apellido, no. Bautista, bautizo viene de Bautista, por eso él bautizaba, porque no había quien, y él era quien bautizaba. Él era quien perdonaba los pecados, con él iban a confesarse. Era Juan, por eso dicen que es el profeta, es el mayor, es el profeta mayor, es el profeta, el mayor de los profetas, ¿sí? Porque él fue el que abrió el camino a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aclaro en ese sentido. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue bautizado grande, ¿sí? Por esa razón, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos a ir a Hechos de los Apóstoles 2:38 y 2:39, porque aquí en Hechos de los Apóstoles 2:38, ellos nos dicen, los hermanos separados, ellos son muy literales y siempre nos van a sacar una cita que para podernos encajonar. Hechos de los Apóstoles 2:38, donde vamos a dar lectura para que veamos por qué nos sacan ese texto bíblico exclusivamente los hermanos separados, para hacernos ver y creer y sentir que el bautismo es para los mayores, para los adultos. Pero no, hay que leer, cuando se lee un texto hay que leer el contexto, no nomás quedarnos en lo que a ellos les conviene. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Aquí me voy a detener tantito. Aquí sí es el bautismo de adultos, como dicen ellos. Sí, totalmente de acuerdo. Porque un niño de qué se va a arrepentir? Pues de nada, ¿sí? No están descubriendo el hilo negro. Pero hay que darle seguimiento a acabar el versículo. En el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Para que aquí veamos también que el ser bautizado recibimos el don del Espíritu Santo, como aquí nos dice San Lucas en Hechos de los Apóstoles, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Entonces claramente aquí vemos que el bautismo es también para los hijos, no nomás para los grandes. Aquí es una prueba nada más para confirmar que lo que dicen los hermanos separados tocante al tema del bautismo no nada más es para los adultos, ¿sí? O que diga que exclusivamente para los adultos. Aquí San Lucas en 2:39 nos está diciendo que también para sus hijos, ¿sí? Ahora, ¿qué cita nos sacan los hermanos separados para sustentar su doctrina? Nos sacan ellos Marcos 16:15, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado, hablando de Marcos, porque nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado en Marcos capítulo 16, versículo 1, pero en el 16:15 vamos a ver lo que dice. Marcos 16:15
Y les dijo, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niega a creer será condenado. Palabra de Dios. Esta es una cita y postura que toma el protestante para justificarse de que el bautismo es ya para adultos, ya grande, cuando haya recibido o haya sido catequizado en cuestión de los protestantes. Pero aclaro, tenemos que tener en cuenta algunas cosas importantes. El libro de Marcos fue escrito para los paganos, por eso así se nos presenta, ¿sí? En este sentido, el que cree y se bautice. ¿Por qué? Porque el pagano tenía que creer, tenía que convertirse primero para posteriormente ser bautizado. Por eso aquí San Marcos nos lo presenta así, porque San Marcos escribió para los paganos, ¿sí? Y Mateo nos presenta otro tipo de bautismo, ¿sí? Mateo nos presenta otro tipo de bautismo, porque aquí vamos a ver claramente, Mateo, ¿para quién escribió? Mateo escribió para los judíos convertidos al cristianismo. Por eso cuando, ahorita en Mateo 28, 19 al 20, porque nuestro Señor Jesucristo dejó ya esto instituido, por nuestro Señor Jesucristo, hablando de narración del libro de San Mateo, fue en el capítulo 28, versículo 1, pero en Mateo 28, 19 al 20, nos damos cuenta lo que nos manda decir nuestro Señor Jesucristo, qué fue lo que les dijo y cómo se los dijo. Aparte, aquí en Mateo 28, 19 al 20, está instituido el sacramento del bautismo. Aquí en Mateo 28, 19 al 20 está instituido. Y esta doctrina de Mateo 28, 19 al 20 es la doctrina que tiene la Iglesia Católica. Por eso, aquí en este versículo, lo voy a hacer de una manera detallada para aclarar, porque aquí hay una mala interpretación en versículos de los hermanos separados, pero es bueno aclarar y saber por qué se dice en este sentido, ¿sí? Hay un orden también en esto. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Entonces aquí el hermano separado lo que hace, se brinca esto de bauticen y dice enséñenles a cumplir, y no es así. Aquí está claro. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? ¿Cómo van a ser? Primero, bautizándolos o enseñándoles. Por eso la doctrina de la Iglesia Católica lo que hace primero es bautizar. Y ese enséñenles quiere decir catequizarlos posteriormente. ¿Sí? Por eso, vuelvo a repetir, aquí está la institución del sacramento del bautismo. No es invento de la Iglesia Católica, está sustentado, pero el hermano separado le da otro sentido, una mala interpretación, ¿sí? Pero no es así, vuelvo a repetir. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. Entonces aquí vemos claramente cómo tiene que ser el bautismo, para quiénes tiene que ser el bautismo, hablando como un comentario general, que la Iglesia Católica está abierta a cualquier tipo de bautismo, ya sean chicos o grandes, ¿sí? El bautismo es para toda criatura, chico y grande. Lógicamente, cuando una persona se va a bautizar, primero hay que catequizarlo, ¿sí? Entonces, ahí la Iglesia Católica toma la enseñanza de Marcos 16:15, el que dice que el que crea. Entonces, ¿qué pasa con el catecumenado? Hay que encaminarlo, hay que irlo adoctrinando para posteriormente que reciba sus sacramentos de iniciación cristiana, ¿sí? El bautismo, la confirmación, la Eucaristía. Es en este sentido que así tiene que ser, ¿sí? Espero que haya quedado claro, que hayas hecho un buen apunte, que te sigas formando
y que no te dejes engañar. Y si tú puedes, ya sabiendo que se argumentó, se sustentó aquí en las Sagradas Escrituras, que tú también lo puedas mostrar y dar a aquel hermano que tenga una duda, una confusión, que aquí con las Sagradas Escrituras se pudo sustentar, se pudo confirmar que no exclusivamente hay bautismo para los adultos. La Iglesia Católica nos enseña en su doctrina que el bautismo es para cualquier persona, sin importar edad. Pues esto fue todo en cuanto al tema del bautismo. Que te sigas formando, que te sigas instruyendo, ¿sí? Pero lo más importante, como te vuelvo a repetir, que entre nosotros renazca un cambio verdadero de aquí del corazón, que eso es lo más importante, ¿sí? Que el Señor los siga bendiciendo a todos y que tengan una buena tarde y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.